Bien, actas. El acta de la sesión 26 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 27 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. La señora secretaria hará lectura de la cuenta. Tiene la palabra. Se ha recibido un oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, por medio del cual responde a las comisiones de recursos hídricos y de certificación y a la de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural sobre cobros por recolección y tratamiento facturados por la empresa ESVAL S.A. en las localidades de Cabildo, Petorca y La Ligua, e informa que los valores facturados corresponden a los autorizados y que han sido publicados por la empresa. Producto del requerimiento se realizó una revisión caso a caso, no encontrando ninguna irregularidad. Por otra parte, se informa que existe un subsidio al cobro de servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios de escasos recursos. Eso es todo sobre la cuenta. La palabra sobre la cuenta. Diputado Noma, Fonsalía. Bienvenido, diputado Aysense. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, temas varios. Tiene la palabra, ¿sí? No hay nada varios. Diputado Noman. Presidente, muy buenas tardes. En varios quería plantear, a través de la Secretaría, si era posible invitar a la empresa Econsa, que está a cargo de la construcción de la planta desaladora en la región de Atacama, para que pudiera venir y mostrar los avances, las tecnologías que quieren tener en nuestra región y ver de qué manera están trabajando tanto con mano de obra local, con proveedores locales, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, presidente. ¿Empresa cuánto se llama? Es una empresa del Estado, Econsa. Es la primera modalidad en Chile de que se está construyendo una planta desaladora con recursos del Estado. Ya, bien, aquí estaríamos de acuerdo en invitarlo, ¿cierto? Tendría que ser para enero, la segunda semana, tercera semana de enero. Segunda ya tenemos invitado. Sí, porque claro, porque tenemos el 2 sesión y el día 9, y para el día 9 ya están los invitados, entonces sería posterior al 9, la otra semana. Ahí nuestra secretaria, por favor, ya. Temas varios, puntos varios, Alvin. La palabra como información, diputado Núñez. Varios. Quería hacer una solicitud, presidente, que tiene que ver con el embalse Valle Hermoso en la región de Coquimbo, que es un proyecto emblemático que está bastante avanzado en su última etapa, y se difundió mucho en la prensa que este proyecto contemplaba el compromiso de parte de la Junta de Vigilancia del río Pama de hacer entrega de agua a los APR, los Comités de Agua Potable Rural. Sin embargo, dirigentes de las localidades me están informando que ese compromiso estaría en riesgo porque no se ha entregado la fórmula legal para poder hacer el traspaso desde un privado a la DGA y al Comité de Agua Potable Rural. Entonces, lo que yo quería pedir, presidente, dado que envié un oficio y no he tenido respuesta, es que si podemos citar a el director de la DGA, entiendo, Cristi, a una sesión, también al Comité de Agua Potable Rural de Pama y al Comité de Agua Potable Rural de Valle Hermoso, para que acá se dé una explicación, bueno, de en qué está esta situación, porque es una obra, insisto, el embalse que está en su última etapa, yo creo que le queda como un año más o menos para ser ya terminado, y por supuesto que esto era uno de los argumentos que le dio la legitimidad social a la obra y el sentido que tenía también, que no solo fuera para las grandes empresas, digamos, agroexportadoras que están en ese sector. Entonces es un tema muy sentido y la verdad que yo ya envié el oficio y no ha sido respondido. Entonces la fórmula de presión es poder citarlo acá en la Comisión de Recursos Hídricos. Eso, presidente. Gracias, diputado. Estaremos de acuerdo, invitarlos. Ahí hay que ver la disponibilidad del director, porque no lo podemos citar, tengo entendido. Invitar. Invitar entonces, invitar. Sí, a mí me gustaría citarlo igual, pero no tenemos solamente las comisiones investigadoras. Ya, bien, ahí le encargamos a nuestra secretaría que coordine con el director, sí, y también con la directiva de PAMA. Correcto. Para que nos vengan a informar sobre ese proyecto. Lo otro que yo quería dar cuenta también es que el día 2 de enero tenemos
sesión de la comisión. Sí, hay sesión. De la Cámara, sesiones. Claro, acá en la comisión, pero los invitados que teníamos ese día no van a poder estar. Así que... Aducen problemas de movilización. Claro. Por lo tanto, la sugerencia es suspender la sesión del día 2 de la comisión. Igual vamos a estar acá, pero en la sala. ¿Les parece? Para que empecemos el año de forma tranquila. Ya, bien. La orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley. Perdón. No, es que yo no viene por el proyecto de ley. Perdón, sí. Es que aquí lo que yo quería ver también es que determinemos acá, tenemos 3 diputados, se podrá tomar un acuerdo igual. Pero un acuerdo no formal, como acá se acostumbra en las reuniones informales. Entonces, yo quería plantear de que en la próxima sesión, del 9, empezar a discutir el proyecto de los humedales, diputado Núñez. Si necesitamos empezar a discutir ese proyecto, serán 2 o 3 sesiones más, no creo que sea, son 8 o 7 artículos. Pero en lo personal me gustaría que cuando empecemos a discutir ese proyecto esté usted presente, que usted es el autor. Nosotros somos cómplices nomás ¿será posible? Pero vamos a empezar el 9, si no, estamos esperados mucho. No tenemos invitados. Oiga, es que no tenemos invitados. Sí, tenemos invitado al 9, sí, yo creo que aquí tal vez. Bien. ¿Podemos votar en general? Sí. Claro, lo podemos votar en general. La idea es legislar. Bien. También, como dicta la tabla, la orden del día, tenemos acá invitados al presidente de la Sociedad de Aguas del Pacífico, don Ricardo Fernández Schneider, acompañado del socio director, don Eric Baumann, y el director jurídico, don Edgardo Sepúlveda, quienes nos proporcionarán antecedentes sobre la recuperación de los acuíferos. Entonces, no sé cuánto tendremos no sé cuántos minutos dura la exposición. Yo creo que la idea es que hagan la exposición, preguntas acá a los diputados y las diputadas, una ronda de preguntas y respuestas para 30 minutos. ¿Parece? Nosotros vamos a tratar de cuadrarnos los 15 minutos ¿Ya? y usted Correcto. después el tiempo es suyo. Bien, tiene la palabra, nos dan su nombre para el acta y su cargo. Bien. Tiene la palabra, don. Mi nombre es Ricardo Fernández Schneider, soy el presidente del Agua del Pacífico. Esta empresa se forma a través de una invención patentada que tiene alcance mundial y que les vamos a presentar a continuación. Erich Baumann-Frink. Socio director de Aguas del Pacífico, cofundador de la empresa, hace 4 años y medio que estamos en el tema. Buenas tardes, señor presidente. Edgardo Sepúlveda Chibur, director jurídico de la empresa Sociedad Aguas del Pacífico, S.p.A. Bien, agradecer a los honorables parlamentarios, diputados y diputadas que están aquí presentes para poder escucharnos. No sé, ¿se ve bien? ¿O es necesario bajar alguna luz? Probablemente la luz de allá se puede bajar, ¿no? Bueno, por todo ustedes es sabido de que el problema del agua dulce disponible tanto para consumo humano como para agricultura es crítico. Sobre todo aquí ya ustedes en la quinta región tienen ese problema que está a las puertas. Y eso no es menor en el norte chico y también nos está afectando a nosotros en el sur. En ese contexto, le voy a explicar un poco lo que significa nuestro tema. Y por supuesto que nos hemos dedicado a tratar de buscar agua de las distintas maneras para poder finalmente suplir las carencias que tenemos, ¿verdad? De esa forma, cuando las encontramos, sobre todo cuando hay acuíferos disponibles, como en el caso de ese valle,
la bombeamos y la llevamos a regar las praderas de tal forma de poder lograr los alimentos necesarios que se necesitan. Pero siempre estamos perdiendo el agua y en Chile se pierde alrededor del 80 al 85% del agua dulce que nos llega en la época de invierno, se pierde a través del mar, a pesar de que en zonas desérticas como en la fotografía necesitamos cultivar y sin embargo el agua aún se escapa hacia el mar. Y como dice el profesor Santibáñez en la Universidad de Chile, nosotros tenemos, el cambio climático nos ha llevado a tener lluvias monzónicas de tal forma de que están concentradas en un corto plazo, y aquí como vemos dos fotos del río Cautín en 2 minutos muy particulares, con la lluvia, durante la lluvia de 100 milímetros en este invierno y posteriormente el dejar de llover, finalmente el río de llevar 1.600 metros cúbicos por segundo baja drásticamente a menos de 1.000. Y ese es el problema que nos estamos enfrentando, y esos 1.600 metros cúbicos por segundo por supuesto que van a parar al mar. El factor humano es el que finalmente también ha impedido de que el agua se infiltre en el subsuelo, y la actividad humana, tanto en cosechas de bosque, en la agricultura y por supuesto en las ciudades, termina por no hacer la infiltración, y los incendios también contribuyen a lo propio, y por eso mismo también no tenemos la recarga a la velocidad que la estamos retirando los acuíferos finalmente para poder tener su disponibilidad. Los sistemas actuales de recarga a los cuales se han acogido son vía piscinas de infiltración que están ahí como en el río Aconcagua, cerca del túnel La Calavera, que finalmente terminan colapsándose y colmatándose esas piscinas porque no son capaces de infiltrar debido a los sedimentos que se depositan en la base de las piscinas, como lo ven en la fotografía. O como está en Antumapu, en la Universidad de Chile, son también recargas a través de infiltraciones con piscinas de decantación del canal Maipo, que finalmente también los sedimentos terminan decantándose en el fondo y no logran la filtración requerida. Además, no se puede medir cuánto es lo que entra, y ahí la comparación más o menos de los vehículos que están en este sector son microbuses, para ver el tamaño y la cantidad de superficie que piscinas de decantación de este tipo son capaces de ocupar en terreno, que es similar a lo que podría ocupar probablemente un embalse. Nuestra propuesta de recarga mecánica por inyección para poder aumentar la velocidad de recarga en los acuíferos y tener el agua dulce disponible es la que nosotros le vamos a presentar ahora. Señor diputado. Ahí está. Señor diputado, señor presidente, muchas gracias. Para nosotros es muy grato estar aquí porque llevamos 4 años y medio tratando de llegar a las autoridades pertinentes que nos puedan escuchar. Y acá les vamos a presentar un método diferente, patentado, y les cuento en breve. Ayer tuvimos una reunión, fuimos citados al Banco Mundial y le pregunto yo a la persona por qué nos contactó. No se preocupe, me dijo, nosotros lo importante es que usted esté aquí. Han quedado, como todos los científicos que hemos presentado nuestra invención, fascinados con el sistema, y esperamos que ustedes también lo entiendan y esperamos nosotros poderlo explicar bien. El dispositivo finalmente se denominó, en la patente se dice que es un dispositivo de aceleración de filtrado e inyección de aguas superficiales, tales como aguas lluvias, a los acuíferos o napas subterráneas. Vale decir, vamos a tomar todas esas aguas sobrantes que van por el río al mar, la vamos a introducir en una máquina, vamos a limpiar el agua y la vamos a inyectar a una alta velocidad directo al acuífero. Por favor. Ahí hay un esquema básico de qué es lo que es el sistema. Si ustedes ven toda la superficie que está en colores, ese es el filtro, un filtro que tiene alrededor de 10 metros de diámetro y tiene una serie de sistemas electrónicos. Hemos aplicado toda la electrónica. Esta máquina trabaja todos los componentes electrónicos y eléctricos con energía solar, y la inyección se produce por gravedad, creando una alta columna sobre el acuífero, y a través del principio de Pascal nosotros descubrimos esto que los científicos no lo habían entendido, es extraer la presión atmosférica, porque una vez que el acuífero se le extrae el agua, el espacio donde estaba el agua se llena con aire, y cuando llueve, el agua de lluvia no es capaz de infiltrar porque hay aire. Es como tratar de echar
a una botella vacía con una botella llena, siempre va a estar soplando hacia arriba. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Con este sistema de inyección, entonces, hacemos que el aire sea expulsado y la alta presión, que pueden ser 20, 30 toneladas en la punta del inyector, donde hay unas toberas de alta tecnología, que es igual que una tobera de un avión que acelera el agua, permite que el agua entre a una alta velocidad al acuífero, expulsando la presión atmosférica, que evita en los otros sistemas que el agua llegue al acuífero. Este es un sistema de alta aceleración. ¿Se puede medir el agua que...? Además, tiene todos los parámetros de medir calidad, cantidad, todo lo que sea en tecnología hoy día nos va a permitir saber cuántos litros pusimos en el acuífero. Ahí tenemos que está el panel solar y todos los componentes electrónicos que vamos a poder de nuestro teléfono estar sabiendo qué es lo que pasa en el inyector y tener un control absoluto de lo que está sucediendo con la máquina. Ahí podemos ver en esta vista, se ve el acuífero, ¿no es cierto?, que está entrando un agua que viene de la cordillera, en vez que vaya al mar, la ponemos en la máquina, la limpiamos y la ponemos directamente al acuífero, rellenando entonces todos los acuíferos, y esto pasa a ser transversal. El gran agricultor, el pequeño, va a tener la misma capacidad de tener agua. Si esto lo hubiésemos tenido en Petorca 5 años atrás, Petorca no tendría el problema del agua que tiene, porque tendríamos una gran reserva en el subsuelo. Aquí se aprecia que también las ciudades pasa el mismo efecto. Un ejemplo, en Temuco en 30 años el acuífero ha bajado 60 metros. Hoy día el agua se encuentra a 70 metros en el acuífero de Temuco y no se ha recargado con las lluvias que tenemos en forma constante. Aquí está el cálculo. La máquina está calculada que pudiera durar unos 200 años funcionando, pero aquí hicimos un cálculo a 50 años. Nosotros dijimos en 50 años, si hoy día tuviéramos esa máquina 50 años trabajando, costaría inyectar 1 metro cúbico 3,8 pesos chilenos al acuífero. Aquí hay una escala que nos permite ver en la cantidad de años, ¿no es cierto? Estimamos que pudiera llegar a durar 200, pero nosotros hemos calculado que con 50 años es altamente eficiente y barato inyectar agua a los acuíferos. Ahí está expresado en pesos chilenos. 50 años estaríamos a un costo de 3,81 pesos, 0,81 pesos chilenos. Y en los 200 años sería 0,95. Aquí hay un pequeño video que expresa un poco más lo que es este sistema. Entonces, tenemos la cordillera que llevó la nieve. Hoy día llega más agua que nieve porque la isoterma ha subido, entonces ya en 500 metros menos de nieve. Y aquí tenemos un cauce que tomamos, lo ponemos en una pileta natural para hacer el prefiltrado. Luego el agua va por gravedad hasta un prefiltro y posteriormente el agua de allí pasa al filtro final, donde se termina de hacer la limpieza del agua. Ahí se va a ver a continuación cómo es el sistema, que es una espiral que se limpia automáticamente por gravedad y se inyecta por gravedad, no consume energía. La única energía que consume esto es la energía solar para mover las diferentes válvulas y la instrumentación electrónica que nos permite manejar el inyector. Y ahí tenemos esa espiral. Está hecho pensando en que una gota de agua que llega al suelo va a viajar 55 metros hasta el acuífero y se va a limpiar. Nosotros la limpiamos arriba. Y ahí está entrando el agua entonces directamente al acuífero. 12.000 metros cúbicos cada 24 horas. Y eso es. Básicamente, Bien. Sí, no. solamente para redondear, Correcto. sabido de todos los aquí presentes que es deber del Estado proporcionar el agua, entre otros bienes, por supuesto, a sus conciudadanos. Producto de ello mismo es que en aquellas zonas donde no hay agua potable, se está llegando y llevando agua a través de camiones de aljibe. Sabemos esa realidad que lamentablemente ocurre en varias de las regiones de nuestro país. Entonces, cuando nos presentamos nosotros
con esta solución para recuperar los acuíferos a una velocidad realmente impresionante, dado que la infiltración, sin desmerecer lo que implica la infiltración, ha comprobado todos los estudios que el tiempo que tardaría infiltrar, porque el agua que llegó a los acuíferos llegó por medio de la infiltración, pero miles y a veces millones de años. Por lo tanto, no tenemos ese tiempo, teniendo presente que la velocidad con la que se está extrayendo el agua es impresionante. En 30 años ya dijimos la cifra. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es transmitir que la solución está patentado, hemos hecho todas las pruebas, está ahí, es deber del Estado tomar, recoger el guante y decir, bueno, vamos a darle solución. Y ojo, es súper importante, y habíamos pedido para eso la pizarra. Si alguien pregunte, me adelanto a la pregunta, ¿de dónde vamos a sacar el agua para poder inyectarla? ¿Ya? ¿Qué cota de agua vamos a ocupar de los ríos? Uno de los principios que observamos es que el 80-85% de las aguas que pasan por nuestros ríos se transforman en verdaderas canoas que llevan esto al mar y se pierde. Una vez que llega al mar, se pierde. Bueno, básicamente es esa agua sobrante por periodos la que se va a tomar para, a través de este proceso, inyectarla y poder tener, dependiendo del grado de afectación que tienen ya los acuíferos, en mayor o menos años, tener la recuperación de esos acuíferos. No esperar que pasen 3-4 años y nos quedemos con las ciudades con el problema de la ausencia de agua, no tener el vital líquido, para recién estar pensando en soluciones. La solución nosotros la estamos presentando y es deber del Estado ver cómo lo va a tomar. Hay varias cosas más que ver. No sé si sea necesario en la medida que así se requiera, pero se pudiera, Eric, en su momento, incluso explicar ahí el tema justamente de qué cota de agua se ocuparía. Pero estamos hablando de los ríos y el agua sobrante por sobre la media que pasa derecho al mar, y lo que estamos diciendo, darle eficiencia al uso del agua para evitar que sigamos nosotros sufriendo lo que ya está sufriendo todo nuestro país. Eso, señor presidente. Sí, continúe. Para complementar lo que dijo Edgardo, aquí en el río Aconcagua, que ustedes lo tienen en la quinta región, ¿cierto? En la última temporada se perdieron 800.000 metros cúbicos de agua. Si eso se hubiesen inyectado solamente en 2 meses, en un inyector es capaz de hacerlo. Y esos 800.000 metros cúbicos son capaces de alimentar alrededor de 72.000 viviendas, que es lo que equivale a una ciudad de más o menos 300.000 habitantes. En un mes. Esa es el agua que se pierde, para poderlo entender bajo el punto de vista de lo crítico y como estamos derrochando un recurso tan escaso, del cual estamos tanto llorando, y habiendo una solución que se la estamos presentando, no porque la hayamos hecho nosotros, sino que porque es urgente poder tomar medidas adecuadas a la velocidad de inyección versus la velocidad de extracción. Dicho de otra forma, el agua que se perdió, lo que acaba de decir Eric, es el equivalente a toda el agua potable que se utilizó en la ciudad de Temuco en un mes. Así de grave. Gracias. Sí, como información también está presente nuestro amigo Rossi, él es representante del Ministerio de Medio Ambiente, representante del Ejecutivo. Así que para qué. Bien, no sé si terminaría usted ya. Ofrezco la palabra para los diputados, diputadas, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre este invento, podríamos decir? ¿No? Sí, es una invención patentada, la hemos patentado en Chile, tiene su patente, la hemos avisado en Estados Unidos. Esta es una patente hecha por un chileno que también es importante. Nosotros hoy día se acaba de crear el Ministerio, ¿no es cierto?, de Ciencia y Tecnología. Esperamos que por lo menos nos tomen en cuenta. Mire, esta invención, me toma un segundo. Sí. La han visto muchos científicos, israelíes, norteamericanos, y tenemos un gran científico nuestro, don José Luis Arumi, de la Universidad de Concepción. Ese fue doctor en hidrogeología. Fue la única persona que me contestó. Yo le mandé información a todas las universidades cuando hice la patente. Fue la única persona que contestó y me hizo ir a la universidad. Y me dijo, Ricardo, me faltaron 5 años para hacer lo que usted hizo. Me dijo. Yo soy hidrólogo, no soy mecánico, usted es mecánico, por eso hizo la máquina. Y Chile necesita esto. Bueno, él es nuestro asesor
expertos y externos. Él se ofreció voluntariamente a asesorarnos. Y así hay una serie de científicos que lo han visto. Acabamos de estar haciendo exposición en el segundo Congreso Internacional en Chillán, de la Universidad de NECAP, y allí había gente de la NASA, norteamericanos, argentinos, franceses, una serie de personas. Tuve la oportunidad de presentar una maqueta y quedé gratamente sorprendido porque para que un señor de la NASA que trabaja con los satélites y mide en el agua por todos lados se pare y me pase a dar la mano al frente de todo, era para mí muy importante. Entonces tenemos un invento potente. Oiga, lo que le decía al presidente, que nos invitaron ayer a una reunión con el Banco Mundial, y yo le pregunto a la persona, ¿cómo llegó a mí? No se preocupe, mejor, lo importante es que usted esté ahí. Esto, nosotros trabajamos con energía y agua. Y esto es lo que se necesita para resolver los problemas. E incluso me dice, oiga, las grandes migraciones se producen por falta de alimentos y falta de agua. Así que eso está aquí, está en sus manos, está para que el Estado vea qué es lo que se puede hacer. Y nada, nosotros estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Yo le voy a hacer una pregunta. Bueno, esto está ya probado, Sí. la máquina está construida. Y... A ver, nosotros hicimos un inyector. Yo antes de tener la patente construí uno. Esto hace 4 años atrás. Cuando me di cuenta que era tan efectivo, desarmé la máquina. Porque, usted sabe, hay que hacer la patente primero. Pero está probado y todos los científicos que entienden la materia han quedado altamente sorprendidos. Traemos un pequeño ejercicio que se lo podemos mostrar físicamente si ustedes nos dan un segundo. ¿Le parece? Sí, por supuesto. ¿Sí? Bueno, a veces nadie es profeta en su tierra. Sí. dicen No, acá. no, sí, por supuesto. Por eso, Este es yo un lo entiendo, pequeño- sí. Es un pequeño esquema, ¿cierto? Muy básico, pero para que entiendan el proceso. Correcto. O lo que lo vean empíricamente, que es lo que significa una cosa con respecto a la otra. Aquí vamos a hacer una comparación de lo que es conocido, ¿verdad? ¿Qué es conocido en el mundo? Los norteamericanos esto lo hacen de los años 60. Se apagó el micrófono. Sí. Los norteamericanos empezaron a tratar de infiltrar en los años 60 cuando ellos empiezan a bombear sus acuíferos. Entonces hicieron escala en los ríos para tratar de que entrara. Particularmente en Arizona. Hicieron una carretera hídrica que les costó en ese entonces cerca de $30.000 millones para poder llevar el agua por el río Colorado hasta el sector de Tucson. Y ahí trataron de infiltrar. Pero pasa lo siguiente. Chiquita, sucede lo siguiente. Acá tenemos como las piscinas de infiltración que tenemos en la Concagua. Yo esto lo discutió con la gente de la Concagua, ahí con el gerente de la Junta de Vigilancia. Yo le digo, esto pasa en una pileta de infiltración. ¿Aporta? Sí aporta. Pero la diferencia entre un inyector es esta, mire. Fíjense. No, la velocidad de inyección, mire. Correcto. ¿Ves? Perdón. Bueno, ya mojamos bastante. Bueno, ¿ustedes vieron cómo llegó el agua? Ahí Sí. está la clave del éxito. Casi eso es todo. instantánea. Es instantánea. La otra todavía está arriba. Y aquí podemos conversar 2 Por la horas. presión que decía usted del... El aire no deja entrar el agua hacia abajo. Y todos los suelos están en la misma manera. Porque hemos hecho agricultura, corre hemos hecho por forestal. encima, ¿no? Claro, y usted ve que hoy día el agua, y entre más calor hay, más se seca la tierra. Bueno, y aquí entonces la prueba es esa, es simple. Ahora, tiene su secreto, claro que tiene su secreto. Y por eso que nos dieron la patente. ¿Y cuál es el secreto? No, si no hay problema. No, presidente, sí, yo no es no nuestro tengo negocio, problema. no es una broma. No. Mire, ¿sabe cuál es el secreto? Sacar el aire que está abajo. Sí, por supuesto. Y si usted ve aquí, hay un cañito que está ahí, que es la que bota el aire. Un respiradero. Correcto. Pero Sí, esto hay que hacerlo a una escala de un acuífero. A alta presión. Industrial. Claro, Alta presión. entonces, ahora, todo está construido en acero inoxidable de alta calidad. Por eso que la máquina tiene que durar 200 años, sin problema. Eso es más o menos lo que les puedo mostrar. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo. ¿Alguna pregunta? Diputado Álvarez. Gracias, presidente. Saludar a los representantes de Aguas Pacíficos, Sociedad Aguas Pacífico, por venir acá y hacer una presentación. La verdad, quiero, antes de hacer la pregunta, hacer una reflexión y que se basa un poco en lo que ha sido la experiencia de este año 2018, aquí en la Comisión de Recursos Hídricos, porque no hemos podido discutir muchos proyectos de ley.
así como ustedes, de ingenieros, de universidades, con el tema del agua. Incluso estuvo aquí el embajador de Israel. Y en algo hoy en día quizás tengo una mirada distinta a lo que tenía hace unos meses atrás. Hace meses atrás yo pensaba que el tema del agua era una situación muy compleja, veía difícil el poder tener un resultado o una solución a este tema complejo. Vemos que en muchos lugares, en la propia región de la Araucanía, tenemos graves problemas de agua, y en la zona central, etcétera. Pero lo que sí he podido ver durante estas distintas presentaciones es que la ciencia y la tecnología hoy en día, en los tiempos presentes, existen hoy en día distintas alternativas de solución. Nos presentaron un minuto el modelo como lo habían hecho en Estados Unidos, que tiene que ver con, siguiendo un poco como lo hacían los antiguos españoles, la acumulación de las aguas lluvias, los jardines secos, una serie de cosas que te van mostrando que en la medida que tú aplicas esta ciencia y tecnología a darle soluciones a este tema, hay solución. Los israelitas nos mostraron también el tema de las desalinizadoras de agua, que antes era a gran escala, hoy día también están a pequeña escala. Y lo que ustedes nos presentan hoy día, que yo creo que es un camino importante respecto al aprovechar todas esas aguas que hoy en día sí, de verdad, se están yendo al océano Pacífico. Y la pregunta es de si esto también podría considerarse para el tema de las aguas lluvias, porque también tenemos los ríos, pero también tenemos el tema de las aguas lluvias, y las aguas lluvias también en su minuto van generando estas aguas que se pierden porque corren, además por la situación de la deforestación y por todo, estas aguas corren directamente y se van sumando, y también las vamos perdiendo. Entonces, antes de la respuesta, decir, y ahí va la reflexión, es que hemos podido ver a muchas propuestas de solución, pero ¿qué nos pasa? ¿Dónde nos quedamos? ¿Por qué si vemos que existe esta... Me alegro la creación del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, pero que sea del Ministerio de la Ciencia aplicada y que realmente podamos ver en políticas públicas la implementación? Y por último, porque también aquí se puede dar cierta suspicacia, ¿será real? ¿Será correcto? ¿O estos señores vienen aquí con una idea y nos quieren plantear algo que tiene y no está aprobado? Entonces, la incertidumbre. Bueno, el I+D, y ahí viene el tema en desarrollo, que las políticas del Estado deben invertir en I+D, en soluciones. Además que son soluciones que nacen de emprendedores, como tuve la oportunidad también de otras personas que tienen una solución para el tema de la contaminación de petróleo en las aguas, y que también lo mismo están patentados y están trabajando, pero están en la misma situación. Presentan, nadie los escucha, los miran, los reciben, pero no cambia la visión respecto a las políticas públicas. Entonces ahí es mi parte de reflexión. Y lo otro también es que si este sistema de recuperación de los acuíferos es solamente desde el punto de vista del agua de los ríos, pero también si pudiésemos pensar la misma tecnología para las aguas lluvias. Bueno, básicamente acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una máquina que va a consumir gran cantidad de agua. Aquí no estamos hablando mire la infiltración. Aquí el caudal es brutal. Aquí si nosotros un río, en la Concagua le ponemos 4 inyectores y lo chupamos todo. Y lo ponemos todo bajo el acuífero, así. Las pruebas que nosotros hicimos un inyector a escala. Yo hice un inyector a 3:1, 1:3, y fue extraordinario. Se lo mostramos al profesor Arumi y él me confirmó, me dijo, esto es así y es así. Ahora hemos conversado con israelíes, con americanos, y nadie ha podido decir, oiga, mire, esto, por esto no puede ser. No, esto es así. Lo que nos hemos hecho es un inyector a escala real, porque no es barato. La perforación, hacer un agujero de 500 milímetros recto hasta que llega el agua, no es barato, pero es efectivo. Y aquí, más que el precio, es lo efectivo, porque acá, si seguimos como estamos, mire, lo que usted plantea, yo estoy de acuerdo, tomen la canaleta de una casa y hagan un pocito, pero no va a llegar a ningún lado. Acá necesitamos tomar esos millones de metros cúbicos y ponerlos rápido en el acuífero. Si esto hubiese estado en Petorca 5 años atrás, tendríamos a Petorca inundado sin que llueva. Así es, porque es impresionante. Usted lo vio aquí. Imagínese esto en 500 milímetros, es una salvajada de agua. Y entra aquí y puede entrar a 1000 metros para abajo a la misma velocidad. No es que sea en el ensayo nomás. Esto a cualquier distancia cae en caída libre. La velocidad de la caída libre, eso es lo que hace. Sí, bueno, está viendo
Perdón que lo Ya. interrumpa, pero Dale, ya dale, que nomás. me dio la oportunidad, estamos aquí. Dale. Esto es lo mismo que cuando un enfermo cae al hospital y debe ser hidratado. Claro, usted lo puede sumir en una tina de baño y tal vez a través de la piel algo de agua le va a entrar. Pero no se va a hidratar, se va a morir igual el paciente. ¿Qué es lo que hacen? Le ponen una hipodérmica, ¿verdad?, con un suero fisiológico, que está un agua que está tratada y que finalmente termina en la vena y con eso el paciente se salva. El globo terráqueo es un ser vivo que debe ser inyectada con suero fisiológico, un agua tratada para poder recuperar su acuífero y poder servir a las personas que la van a ocupar. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Rápida, digamos, inyección del agua para que se hidrate de nuevo el planeta y podamos vivir, porque de eso dependemos, ¿verdad? Y no sacamos nada con sumirlo en una tina de baño, como podría ser probablemente una piscina de infiltración, porque no lo vamos a salvar. Claro, sí, bueno, aquí plantea el señor sobre la posibilidad de, si esto no hubiese pasado, si hubiese estado este invento en Petorca la Ligua. Claro, yo le diría a lo mejor, pero yo mantendría más hectáreas de palto, porque el problema también, aparte de esto, es la administración del agua. Tiene la palabra el diputado Núñez y posteriormente la diputada Hernández. Sí, presidente, bueno, muy breve porque entiendo que después tenemos otro expositor que también llegó. Sí, llegó el... Pero mire, yo entiendo la mecánica y el ejemplo es bien práctico e interesante de ver, porque la verdad es que esto es mejor verlo que solamente escucharlo, digamos. Pero entiendo que hay un problema que no se abordó en la exposición y que ustedes lo van a entender, y es que para que esto opere, y captando agua de un río, que entiendo que es la fórmula más rápida y de volúmenes, hay que tener la propiedad de derechos de agua. Sí, ese es el punto. O sea, yo no puedo sacar agua de un río si no tengo derechos de agua. Y, por ejemplo, yo conozco muy bien el caso del río Limarí en la región de Coquimbo. Obviamente no hay derechos de agua que se puedan otorgar sobre el río Limarí. Eso ya están todos otorgados y lo que queda de agua que va al mar es parte sustantiva del cauce ecológico. Cuando discutimos la reforma del Código de Agua fue un tema muy sensible, pero muy importante comprender que nosotros tenemos que respetar y dejar que existan los cauces ecológicos. Porque de otra manera vamos a provocar un efecto catastrófico aunque tengamos. Entonces, a mí me parece interesante, pero creo que esto es más fácil de implementar desde la 9ª región hacia el sur, por ejemplo, en que pueden haber todavía derechos de agua superficiales que no están otorgados, porque efectivamente hay mucho cauce que todavía existe la posibilidad, pero en las zonas como la 5ª región, la 4ª región, a menos que se compraran derechos de agua superficiales. ¿Quién los compraría, digamos? No son baratos y, por supuesto, eso habría que sumarlo a la inversión global. Entonces, yo lo comento porque la experiencia que hemos intentado en la región de Coquimbo con las comunidades agrícolas va sobre la base de hacer infiltración de acuíferos con agua lluvia, que es a otra escala, es muy pequeña, es muy local, pero tiene un efecto importante, y eso es un poco lo que hace el SAC con su programa de suelos degradados, y que yo creo que se ha intentado a muy pequeña escala, digamos. Entiendo que alguna vez vino a exponer acá a la Universidad de Talca varias iniciativas que tienen esa línea de recarga de acuíferos, pero era sobre la base de aguas lluvia, que claro, es otro volumen y otra escala a lo que acá proponen, pero yo planteo ese tema. El problema que tenemos es que el agua tiene dueño en Chile y hay que pagar por ella, entonces no es que uno, digamos, pueda disponer libremente de esa agua para recargar un acuífero. Diputada Hernández, la diputada Hernández y después Hernando, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera referirme a algo que ha dicho antes uno de mis predecesores y que tiene que ver con cómo escuchamos muchas veces a expertos exponer sobre modelos, sobre proyectos y sobre creaciones, y estos no logran ser incorporados por la administración pública en general. Y decirles que hay una serie de razones administrativas por las cuales eso ocurre. O sea, la primera de ellas es que primero al Ejecutivo se le tendría que ocurrir hacer una licitación sobre esto y ustedes postular esa licitación y adjudicárselo, porque nadie los podría nombrar a dedo. Y por otro lado, sugerirles que una de las formas en las cuales se puede incorporar ideas de la empresa privada es a través de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, que lo que hace es que ustedes llegan con un proyecto y se lo ofrecen al Ejecutivo, y si el Ejecutivo le gusta, lo declara de utilidad pública y entonces llama a licitación y ustedes pueden postular.
Si se lo ganan, ustedes lo ejecutan. Si no se lo ganan, el que se lo gane tiene que pagarles a ustedes todo lo invertido hasta ese minuto. La palabra de algún diputado para ir. Ya, tiene la palabra para ir más o menos. Dos cosas, responderle al diputado. Los caudales mínimos en los cuales se otorgan los derechos de agua son unos determinados, que se han medido por año. Después está el caudal ecológico, pero lo que llueve y que no es de nadie, eso es lo que se va al mar. Entonces, esa agua se pierde y no es de nadie. Y esa es el agua que nosotros vamos a aprovechar. Eric, por favor. Pero muy buena la pregunta. Diputada, y otra cosa. Resulta que como nosotros tenemos la patente, somos los dueños de la patente. Entonces, mire, a mí me han ofrecido comprar esto. Que un norteamericano, mire, y ni le cuento. Pero a mí me gusta este colorcito. Y yo soy un nacionalista en ese aspecto, es decir, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros si tenemos gente tremendamente inteligente? Yo llevo casi 5 años. Pedí una reunión a la DGA un par de años atrás, me atendió el portero. Nadie me contestó, pero en absoluto. Entonces, yo dije, es difícil ser profeta en su tierra, pero aquí lo estamos intentando. Y por eso estamos acá. Vamos, profesor. La explicación a la primera pregunta, la que hizo el diputado. Sí, sí. La que hizo el diputado, la asociación de diputados. La verdad es que, siendo práctico, soy descendiente alemán, entonces soy medio práctico con las cosas. El consumo de agua para riego, legal o ilegal, de acuerdo con sea cierto la demanda que está produciendo, es alta en los tiempos estivales, ¿verdad?, de cosecha, y finalmente empieza a descender hacia el invierno y vuelve a subir hacia el final. Entre medio, el agua, la naturaleza nos regala justamente la mayor cantidad de agua cuando menos la necesitamos, porque eso es lo que sucede en el invierno. Cuando no la requerimos, ahí está el agua y la dejamos pasar. Lo único que estamos pidiendo estos 6 meses, son 6 meses de fines de marzo hasta fines de septiembre, para utilizar ese 80% del caudal que se va al mar. Solamente, donde no lo está ocupando el agricultor, donde los caudales mínimos que están asegurados efectivamente están para la ciudad y la están utilizando las personas que viven todos los días, digamos, dentro de sus casas y habitan la vida. Eso es nada más. 6 meses. En pleno invierno, cuando la agricultura no lo requiere y cuando justamente aún no se necesita porque estamos en proceso de siembra o demás. Hay una red muy importante de canales en la zona central que están disponibles y que no se utilizan básicamente, a menos que corra el agua y se vaya al mar, para poder... Ahí están, todas las redes ya están hechas, como para poder ir poniendo los inyectores en las posiciones correspondientes cerca de los acuíferos o encima de los acuíferos para poder inyectar esa misma agua. Me parece el gráfico, digamos, o sea, permite entender muy explícitamente, pero lo que yo entiendo, no soy experto en la temática, pero en la región de Coquimbo, por lo menos, esa agua que usted pone en el delta tiene dueño. Y el dueño no la puede hacer valer porque no está disponible, no sé si me explico. Entonces, en el momento que esa agua entra, tiene dueño. Tiene dueño, o sea, usted tiene que comprar un derecho de agua. Esa agua no es que no tenga propietario. Y lo que pasa es que la gente tiene un derecho de agua que le dicen, usted tiene derecho a tener una cantidad de litros por segundo, pero no la puede hacer efectiva porque el agua no está. Y en el único periodo del año que la hace efectiva en ese rango, algunos la almacenan a pequeña escala, a gran escala, pero en general tiene dueño, eso es lo que le quiero decir. O sea, para usar ese delta, por lo menos en mi región, yo no quiero decir la realidad de la octava, que podría ser distinto porque por el volumen de lluvia efectivamente puede haber un agua eventual, o sea, una petición de un derecho de agua eventual sería, ¿ya? Puede ser que en la octava región eso ocurra sin problema, pensando en el cauce del Biobío, por los volúmenes. Pero en la región de Coquimbo, ese delta que está ahí, en el periodo agotado, tiene dueño. Y el dueño generalmente no lo logra hacer porque los volúmenes han ido bajando. Eso no. Bien. La otra pregunta de la diputada Hernando, por favor. Fundamentalmente decir que la inyección del sistema de aceleración no está pensado para particulares. Los volúmenes que se manejan, ¿ya?, las cantidades que se deben incorporar a los acuíferos, y los acuíferos mismos no son de particulares. Esas son las aguas del Estado. ¿Sí? Son del Estado. Los otros son los derechos de aprovechamiento. Son cosas distintas. En definitiva, quien debe hacerse cargo de esto es el Estado. Buscará las fórmulas.
no es el caso de que nosotros tomamos el invento y salimos a vendérselo a particulares. No es el caso, no es el particular, es el Estado. Ahora, las vías, cómo se va a contactar con el Estado o cómo el Estado se va a hacer responsable, bueno, llegado el momento, si no es escuchada la voz en su momento, tendrá que escucharse cuando esté en situación de agonía, en situación de realmente un levantamiento de la ciudadanía porque no tiene agua, entonces va a reclamar por su derecho de agua. Eso pierde cuidado porque eso va a ocurrir. Para allá va, pues los movimientos sociales son así. Imagínense, se reclama por la educación, no se va a reclamar por el agua. Y ahí, entonces, esta discusión de quién va a tener que hacerse cargo no va a estar. Va a ser el Estado. Y listo. Diputado Hernando, para ir terminando, ya llegó nuestro... Solo decir que no entendió mi observación, nada más. Bien, ya llegó nuestro próximo invitado, que es don Jaime Cuevas. Bienvenido. Y bueno, vamos a considerar, por lo menos lo que a mí respecta, hay que buscar todas las formas de solucionar el problema, pero también el invento puede ser muy bueno, yo no dudo de eso, se probó, ¿cierto? Y confío en los inventores chilenos, yo, a diferencia de otros, yo confío en los nuestros. Pero esto pasa también, y no es facultad de ustedes, digamos, por la voluntad política que tengamos el gobierno o el Estado, y también nosotros, los diputados, los parlamentarios. Ojalá logremos pronto esa decisión en que el Estado se haga cargo de la agua para que la mejor administre. Bien, se le agradece. ¿Perdón? Solamente porque creo que el punto de la diputada Hernando es importante para que quede en la retina. Ella habló de una ley de financiamiento urbano compartido. Lo planteó con una mirada respecto a un potencial financiamiento. Desconozco yo la ley, pero creo que sería bueno, oportuno, revisar esta ley para ver la pertinencia de poder, porque esto quizás parte con un piloto, entonces, si ahí hay un camino, y por eso entiendo que el punto de la diputada apunta a eso, solamente para que quede definido eso. De todas maneras lo hemos recogido. Sí. Se le agradece, muchas gracias por tu exposición, nos dejan su dirección, siempre vamos a estar en contacto. Vamos a hacer una pauta, no sé si se pueden escuchar las otras exposiciones. ¿Una pauta? Pausa, perdón. Para... A continuación va a exponer nuestro próximo invitado, estaba primero, pero don Jaime Cuevas, es el investigador en planificación y ordenamiento territorial del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEASA. Entonces, bienvenido, don Jaime, nos da su nombre para razones del acta y tiene la palabra. Lo mismo, vamos a hacer tu exposición, después una ronda de preguntas y respuestas. Adelante, sí. Muy buenas tardes, Jaime Cuevas mi nombre, del Centro Científico CEASA de La Serena. Primero que todo quisiera excusarme por haber llegado unos minutos tarde, salí a las 10:15 de La Serena, pero no contaba con que el bus de La Calera hacia acá se va metiendo a muchas ciudades y pesado tráfico, así que... Caleteando. Sí, nos demoramos 8 horas en realidad, yo pensé que era menos. Bueno, nosotros en el CEASA, La Serena y en Coquimbo tenemos trabajos bastante importantes en el área de humedales. Hemos estado trabajando en la gestión de un humedal urbano, el cual está bastante degradado por las presiones ambientales que enfrentan hace siglos. Así que hemos estado trabajando con la ciudadanía, también haciendo investigación, que es nuestro fuerte, educación ambiental. Y justamente el año pasado se nos acerca el señor diputado Daniel Núñez para ver la posibilidad de implementar un proyecto en ley de humedales. Entonces se realizó un taller allá en La Serena, se dieron las primeras ideas
Y afortunadamente esto ha ido plasmándose hasta haber sido lanzado este proyecto, la idea, el año pasado. Así que nos hemos mantenido, digamos, en contacto para lograr hacer aportes a esta iniciativa. Y bueno, hoy día se me ha invitado a que dé algunas opiniones sobre qué me parece lo que se ha avanzado hasta el momento. Entonces, por eso quisiera destacar que nos parece muy oportuno y positivo esta idea de legislar en el tema de humedales, que es una iniciativa largamente anhelada por parte tanto de la ciudadanía como por parte del círculo académico y científico en general. Por otro lado, contribuye a poner en un mismo cuerpo legal diversos reglamentos que estaban dispersos en diversas iniciativas. Por ejemplo, existe el reglamento de suelos, aguas y humedales que forma parte de la ley de bosque nativo, la ley 20.283, y ahora la idea sería colocar en un solo cuerpo del tipo sectorial este proyecto de ley. Bueno, dentro de otras discusiones que se han tenido en la temática, reconocemos el esfuerzo del Ministerio de Medio Ambiente en priorizar 40 humedales de norte a sur en nuestro país, que son alrededor de 250.000 hectáreas, lo cual puede parecer poco con respecto a los 40.000 humedales que se estima que existen en Chile, unas 4,5 millones de hectáreas. Sin embargo, es necesario considerar que la magnitud de la tarea haría inviable protegerlos activamente todos los humedales desde un comienzo. Y hay que considerar también que existen muchos humedales que están en zonas bastante remotas sin un efecto antrópico directo, y por lo que si bien a futuro sería ideal que todos tuvieran una protección activa, hay que empezar por algún lado. Lo que tal vez se echa un poco de menos en la ley son medidas para restaurar aquellos humedales que se encuentran un poco degradados, sobre todo los que están en zonas urbanas. Y esto el programa de recuperación iría más o menos en la línea de otras leyes como la ley de bosque nativo, que tienen una glosa presupuestaria para recuperar el recurso vegetacional, el caso de la ley de bosque nativo que mencionaba. Reconocemos también la existencia de algunas iniciativas paralelas en la materia, como la ley de humedales urbanos que se impulsa en el Senado, y la cual, según mi opinión, debieran formar ambas partes de la misma ley. Esto porque los humedales urbanos son un subconjunto pequeño del total de humedales, y reconociendo que están en un estado bastante delicado, enfrentando muchas problemáticas por la ubicación donde se encuentran, y muchos están actualmente en riesgo de desaparecer. Sin embargo, si los colocáramos en dos leyes diferentes, daría la impresión de que son algunos humedales más importantes que los otros, y no sería el caso. Y así un poco también evitaríamos que hubiera contradicción entre ambos cuerpos legales. Es solamente una sugerencia. Y por último, quisiera relevar un factor de perturbación de los humedales que ha sido poco mencionado en las discusiones que se han mantenido, que tiene que ver con el alza del nivel del mar, debido a que se han pronosticado alzas de hasta 2 metros de aquí hasta fines de este siglo. 2 metros por efecto de los glaciares que se están derritiendo en las altas montañas y también en las zonas polares. ¿Qué pasaría con 2 metros en vertical? Eso significaría que, como las costas chilenas son relativamente bajas y llanas, el mar se proyectaría hacia adentro decenas hasta centenas de metros. Entonces eso colocaría en problema nuestras obras portuarias, los asentamientos humanos que están en zonas bajas. En el caso de los humedales sería un efecto aparentemente positivo, porque son especies que están adaptadas a condiciones relativamente acuáticas y por lo tanto les favorece tener más agua disponible. Esto posibilitaría un aumento de su superficie. Sin embargo, por el otro lado, al lado de la ciudad, tenemos el crecimiento inmobiliario, que sería un factor en contra. También tenemos los caudales de agua dulce que alimentan a estos humedales, los cuales por el cambio climático están disminuyendo, está lloviendo menos. Y entonces el escenario sería que hay factores a favor o en contra de la expansión de los humedales. A favor sería el aumento del nivel del mar. ¿Qué pasaría con un aumento de 2 metros también? Como se va a proyectar el mar hacia la tierra adentro, sabemos los problemas que nos han traído las marejadas. Imagínense rompiendo el mar mucho más adentro de lo que hace actualmente. Entonces, esto destaca la importancia de los humedales como una franja de amortiguación hacia la influencia del mar, marejadas, para qué decir los tsunamis. Y si a alguien le pareciera poco 2 metros de alza de nivel del mar, eso va a ser solamente hasta el año 2100, porque se van a continuar derritiendo los cielos
y en el caso que se derritan completamente estamos hablando de 60 metros. Eso ya va a ser un escenario catastrófico, pero por cierto que va a ocurrir muchos años o muchos siglos más adelante. Y por último, este efecto del alza del nivel del mar también puede amenazar las construcciones que hacemos en el borde costero, debido a que va a aumentar el nivel de las aguas subterráneas, porque cuando sube el nivel del mar, las aguas que vienen del continente es como un efecto tapón, las hacen aumentar. Y eso puede complicar los cimientos de las construcciones que, si seguimos construyendo en el borde costero, por ejemplo, nuestras instalaciones portuarias. Y de hecho, en países como Holanda, que es un país que tiene la mayor parte de su territorio en terrenos bajos, cuentan con este problema que si sube el nivel del mar les complica los cimientos de sus construcciones. Así que por todas las razones dadas, es conveniente mantener una cierta distancia al nivel del mar con estos escenarios que se avecinan. Bueno, esto brevemente lo que quería contarles y bueno, si tienen alguna consulta, con gusto la responderé. Gracias, don Jaime. ¿Tienen la palabra los diputados, diputadas? Sí, bueno, la verdad que con Jaime y también con otros expertos en la región y organismos ciudadanos se ha discutido harto el tema. Yo creo que sería importante que tal vez él nos ilustre la relación que hay entre los humedales y las aguas subterráneas, digamos, las cuencas que vienen desde la cordillera, porque pareciera que un humedal costero, por ejemplo, depende solamente del factor, digamos, del mar. Pero en el caso de lo que ustedes han estudiado, por ejemplo, el humedal del Culebrón, entiendo que hay una importancia muy significativa de aguas que se desplazan desde la cordillera. Entonces, eso ratifica la complejidad que tiene la estructura, digamos, de los humedales, y desde ese punto de vista me parece a mí que es otro argumento que ratifica la importancia de poder preservarlos y cuidarlos en un sentido universal, porque la verdad que el punto de atención que hemos tenido con la mirada del gobierno es esa. Si la protección a humedales es focalizada, o si la protección de humedales tiene que hacerse sobre la base de un criterio universal que establezca una protección base. Yo no soy experto en la materia, pero si no me equivoco, creo que ahí la Biblioteca del Congreso alguna vez nos ilustró algo, en Perú hay una ley de protección de humedales y que más bien tiene la vocación universal. Por lo tanto, yo lo que les quiero decir es que este país simplemente se está quedando atrás, ya no lo que pasa en Europa o en Francia, sino que en países vecinos. Bueno, y parece que en eso buena parte de Perú tiene problemas bastante más graves que nosotros con agua y parece que están teniendo más conciencia también. Entonces, yo lo planteo porque creo que al final cuando votemos la idea de legislar, eso va a ser el principal tema. Si concebimos que la protección de humedales tiene que hacerse en forma selectiva, donde siempre podremos discutir cuáles son los 40, los 50, los 100, los 150 más importantes de cuidar, o si vamos a hacer una protección universal que establezca la posibilidad o que nos dé la garantía que no se va a destruir o contaminar ningún humedal independiente del lugar en que esté ubicado. Entonces, creo que esa discusión es clave tenerla presente porque eso es un poco el fundamento del proyecto, que la idea apunta a una protección universal. Y a mí me parece que eso es un poco lo que con el Ejecutivo hemos estado siempre en tensión respecto a la iniciativa, que por supuesto que podemos apoyar, pero no resuelve el problema de los humedales a nivel general. Y esto pasa todos los días. Yo solo comentar que en Twitter vi que ahí en Pucón estaban reclamando que estaban destruyendo el humedal del río Cautín, digamos. No sé a qué parte se refiere, pero todos los días es cosa que uno vea en redes sociales la cantidad de denuncias que hay de destrucción de humedales, y tanto urbanos como no urbanos. Eso, presidente. Gracias. La palabra. Bienvenido, diputado González. Sí, bueno, plantear como información a nuestros invitados también, nosotros en varias oportunidades hemos solicitado proyectos de ley relacionados con la cosa hídrica, pero por el tema la mayoría de los proyectos que están ingresados acá a la Cámara tienen por reglamento que pasar por la Comisión Constitución, Legislación y Justicia, y nunca hemos logrado el consenso, la unanimidad para que nos pasen un proyecto a nosotros y lo empecemos a discutir. Solamente tenemos el proyecto de los humedales que presentó el diputado Núñez con nosotros y esperamos en enero ya empezar a discutirlo y finiquitarlo. ¿La palabra? ¿Gustaríamos? No. ¿Es sobre el tema? No, pero él uno es su invitado. Sí, no, el invitado después. Todavía vamos a... Don Jaime, no sé si tiene algo para
terminar Quisiera responder la pregunta del diputado Núñez y no sé si después de terminarla pudiera hacer un comentario sobre la primera exposición que hubo delante que no quise exponer. Dale nomás, ya, no hay problema. Ya. Efectivamente, como dice don Daniel, los humedales son un balance entre las aguas dulces que vienen de los ríos del continente y el nivel del mar, que aporta agua salina. Entonces ahí hay una mezcla que va variando su proporción dependiendo qué tan lejos estemos del mar. Si estamos más cerca del mar son aguas más salobres y si nos vamos internando hacia el terreno ya se vuelven más diluidas y son aguas dulces las nacientes de los ríos. Entonces en base a ello las especies de plantas se van adaptando a esas condiciones de diferente salinidad y por lo tanto eso significa una composición, una abundancia diferente. Hay muchos casos en Chile donde haya ríos que alimentan humedales, pero hay otros donde no los existen. Y basado en el escenario que se ve que los caudales están disminuyendo, esto va a significar un cambio de las condiciones de salinidad hacia el alza, lo cual probablemente signifique que las especies que van a predominar son las que son más adaptadas a condiciones realmente salinas. Pero bueno, en realidad no hay mucho que hacerle al respecto porque sabemos que los caudales de agua dulce están disminuyendo, eso va a ser un hecho que se va a producir. Y bueno, con respecto a la exposición anterior, que se debatía sobre la propiedad del agua, de los derechos de agua, hay una posibilidad que se me acaba de ocurrir y que sería bastante factible en las regiones del semiárido chileno, debido a que tenemos el caso que hay mucha agua de lluvia que cae sobre quebradas que no tienen, son digamos de curso efímero, es decir, están totalmente inactivas hasta que caen las lluvias durante eventos frontales. El agua que viene del cielo es agua gratis. Y como son quebradas que normalmente van secas, el agua que alcanza a fluir, que puede ser volúmenes bastante importantes durante estos sistemas frontales, genera caudales bastante importantes. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de hacer una especie de tranques que puede ser bastante artesanales y evitar que se fueran directamente hacia los ríos principales, lograríamos empezar esos volúmenes y lograr infiltrarnos con la idea que nos daba el caballero hace un rato. Lo importante de esto es que esas aguas que vienen de un evento de lluvia bastante intenso y que es bastante efímero, no tendrían derecho a aprovechamiento del agua porque es agua que normalmente no fluye. Entonces nadie ha tenido tiempo de constituir ese derecho. A diferencia de los caudales de agua subterránea, que eso sí, la gente tiene derecho. Entonces, la idea no solamente sería aprovechar lo que baja los ríos, que llevan siempre agua, sino que las quebradas que van a estar activas solamente cuando llueve muy fuerte. Esa era la sugerencia. Estaríamos, entonces, vamos a hacer una pequeña pausa igual, y para despedir a nuestro invitado y después comenzamos con 1 minuto. Don Ignacio Rodríguez y don Claudio Balbontín. Bienvenido, nos da su nombre y la organización que representa. Muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación. Luego, antes de empezar mi presentación, solamente me gustaría agregar que casualmente yo pertenezco a un centro humedal, entonces la discusión anterior por eso traté de comentar, pero si es posible me gustaría poder aportar en esa discusión. Yo soy Ignacio Rodríguez Jorquera, soy el director ejecutivo del Centro Humedales Río Cruces, en Valdivia, de la Universidad Austral de Chile, y mi colega que me acompaña es Claudio Balbontín, investigador de ELINEA en la cuarta región. Y vamos a hacer una presentación a dúo acerca de la red de investigación en recursos hídricos, a presentarles varias oportunidades y básicamente a presentar nuestra red. No sé por qué no estoy en la... Estuve hasta un segundo atrás. Cuidado.
Parece que se desconectó. Vamos a conectarlo. Vamos a conectarlo. Presidente, si me permite, ya que como tenía la idea de aportar en la discusión, ¿Sí? sobre quizás podríamos aprovechar el tiempo. Me parece una discusión muy interesante y quería tomar las palabras del diputado acá sobre la necesidad de generar una ley nacional. Nosotros en Centros Humedales es un centro muy joven, pero hace rato también venimos apoyando eso, tratamos de hacer apariciones en la prensa al respecto. Entendemos que hay una complejidad tremenda en este tipo de legislación porque hay algo que escapa muchas veces al conocimiento general, es que los ríos son humedales, las playas son humedales, los lagos son humedales, los esteros son humedales, los bofedales son humedales, las turberas son humedales. Y es una definición consensuada por más de 200 países en la Comisión de Ramsar. Eso complejiza todo, pero es una definición realista. En realidad todos estos sistemas realmente tienen beneficios y servicios que son muy importantes. Por lo tanto, eso está en la línea de la necesidad de hacer una ley nacional, porque tarde o temprano, como otros países más desarrollados lo han hecho, va a ser necesario legislar sobre la protección de estos sistemas porque de verdad, a ciencia cierta, nos entregan muchos bienes y servicios. Eso para hacerlo muy breve. Gracias. Ya, ahora sí. Bueno, primero que nada, agradecer nuevamente la invitación, presidente. Nosotros somos parte de una red denominada Red de Investigación en Recursos Hídricos y lo que quería es un poco de invitar. Entendemos que esta coyuntura es una oportunidad tanto para nuestra red como para los diputados y diputadas que están presentes en esta comisión, ya que, como van a ver en esta presentación, nosotros estamos organizados en una red bastante interesante que congrega, por decirlo de alguna forma, gran parte de la materia gris de las personas que están hablando, investigando y aplicando innovación y desarrollo en temas de recursos hídricos. Y hay una dicotomía en nuestro país en referente a el manejo de los recursos hídricos y lo que se financia en recursos hídricos, ya que el 70% del Producto Interno Bruto está directamente relacionado con los recursos hídricos. Sin embargo, menos del 0.001% del PIB se dedica a la investigación en este tema. Es un recurso estratégico y es necesario, hay mucho espacio para ser eficiente y para darse un salto cuantitativo en términos de lo que puede entregar la investigación y la aplicación de tecnología y desarrollo. Por ejemplo, un dato concreto. Hoy día Chile gasta 70.000 millones de pesos al año en entregar agua en zonas costeras durante las estaciones de menos lluvia, en verano en general, a comunidades que están en lugares incluso en la región de los ríos, donde llueve bastante, por lo que nosotros consideramos es un manejo inadecuado del recurso hídrico. Y nosotros pensamos cómo sería si pudiésemos invertir esa cantidad de dinero en innovación y tecnología para hacer soluciones permanentes y no estas soluciones tipo parche que son bastante costosas para el país. Es un ejemplo de varios. Dejo a Claudio que va a explicar además el contexto de cambio climático que también nos pone en un escenario bastante complejo. Presidente, diputado, nosotros estamos exponiendo de esta manera, de manera dual, porque Ignacio trabaja en una zona de 1800 milímetros y yo trabajo en una zona de 80 milímetros, 60, podríamos decir que decimos que no llueve y no pasa nada. Tenemos una zona árida en la región de Coquimbo muy importante donde se hace agricultura. Entonces, hablar sobre el cambio climático un poco, Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático, sabemos por la Convención Marco de las Naciones Unidas que Chile cumple con 7 de los 9 requisitos para ser un país vulnerable, es decir, eso lo tenemos encima. Es un fenómeno que arrastra un montón de pérdidas económicas, sociales, migración, inclusive vidas humanas directamente por los fenómenos de aluviones, y todos esos fenómenos, en el fondo, ponerlos en el marco de nuestra red. Recuerden que nosotros lo que estamos haciendo en este momento es presentarnos a ustedes como un grupo de investigadores de todo Chile que tiene una mirada del fenómeno de recurso hídrico a lo largo del país y que queremos poner a disposición de las decisiones políticas. Es decir, nosotros somos solo eso, generadores de información para el buen desarrollo de las
lo que ustedes finalmente terminan decidiendo. Nosotros igual hacemos esa pregunta, ¿qué necesitan de nosotros? ¿Qué información nosotros podemos darle para apuntalar de mejor forma las decisiones que ustedes puedan tomar? Nosotros pensamos, por ejemplo, detectamos algunas falencias, por ejemplo, en el tema de legislación e institucionalidad, la gran atomicidad que hay en la toma de decisiones en cuanto a los recursos hídricos, en el tema de cuántas instituciones están a cargo de los recursos hídricos en Chile. Yo creo que eso ustedes ya lo han conversado. ¿Quién tiene prioridad en una decisión frente a otra institución? Y todas esas zonas de traslape de decisiones que finalmente terminan generando zonas de inacción. Nosotros creemos que en alguna medida deberían agruparse, disminuir el número. Todas esas cosas son diagnósticos que nosotros consideramos negativos y que disminuyen nuestra potencialidad de darles información y que esa información finalmente se transfiera en algo operativo. También creemos que ustedes tienen, un segundito, también un poco tendrían la misión de actualizar las instituciones. Estas mismas instituciones, las que tenemos, con las que contamos, no se han actualizado en sus marcos, en sus tecnologías, y nosotros a través de la investigación que se está desarrollando en esta red podríamos ayudar también a la modernización de las instituciones. Ahora mismo les vamos a mostrar en unas diapositivas algunos ejemplos de desarrollos tecnológicos basados en investigación que podrían ser útiles para la operatividad de las instituciones. Bueno, y como dice mi colega, nosotros queremos presentarnos, entonces brevemente les voy a mostrar cómo funciona esta red y realmente un poco quizás destacar, como dicen, viene de cerca la recomendación, pero destacar, esta es una red funcional que agrupa 31 centros dedicados a la investigación de recursos hídricos, tan variados como desde la ingeniería civil hasta la legislación. Aquí hay algunos de los logotipos de las instituciones que están presentes en la red y estamos organizados, debido a esta gran cantidad de investigadores en esta red, en 4 macrozonas. La macrozona norte, liderada por Claudia Borbontín, que está acá presente, con 10 centros de investigación. La macrozona centro, con 14 centros, y liderada por Diego Rivera, quien está presentando ahora en la Comisión de Ciencia y Tecnología. La macrozona sur, por 4 centros de investigación, quien habla, y ustedes pueden ver solamente con los números lo disímil que es nuestro país en términos de recursos hídricos y la cantidad de la preocupación reflejada en la cantidad de centros de investigación en la zona norte, donde hay una escasez, y la cantidad de agua abundante que hay del sur hacia la zona austral. Y en la macrozona austral, liderada por Cristian Frene, del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Además, tenemos canas, tenemos gente que tiene mucha experiencia y muchos pergaminos a nivel científico y a nivel de aplicación de tecnología, como don Eduardo Hofsafel, y estamos coordinados por Javiera de la Vega, que es parte del Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo. ¿Ya? Les voy a contar también la historia de esta red. Esta red nace, se cataliza a partir de la publicación de este informe que se llama Ciencia e Innovación para los Desafíos del Agua en Chile, un tema muy estratégico. Este informe fue entregado a Presidencia en su momento, se fue preparado por más de 170 especialistas, trabajando en casi un año, totalmente ad honorem. Y una de las conclusiones, además de varias recomendaciones para este desafío, fue la creación de una red que se aglutine para discutir estos temas. Hoy en día el sistema de la red, el sistema de ciencia en Chile causa todo lo contrario, causa que cada quien compite y se pegue codazos y vaya ganándose los fondos en vez de aglutinar a personas que pueden tener juntos una mayor capacidad. Uno de los logros que hemos tenido, por nombrar algunos, es este acuerdo que se hizo en la zona norte, donde el tema de escasez de agua es muy importante para el uso sustentable del agua en esa macrozona. Hemos tenido una serie de talleres donde ha servido para conocernos, para intercambiar opiniones y para describir y generar documentos para la acción. Quiero destacar que no somos somos una red funcional, no somos un grupo de investigadores más que nada de papers, somos un grupo de investigadores que queremos implementar desarrollo y tecnología. Este es un ejemplo de esto. Esto es una especie de spin-off, una especie de subred que se crea, la red de humedales construidos de Chile. Les voy a explicar por qué puede ser tan importante esta red. Hay un concepto que está agarrando mucho vuelo, sobre todo en lugares como China, del llamado ciudades esponja.
nuestra forma de construir las ciudades es una forma impermeable, una forma que impide la infiltración del agua y eso causa una serie de problemas como inundaciones, arrastre de contaminantes, falta de agua. El agua pasa muy rápido hacia el mar y no es capaz de retenerse, pero hay una serie de infraestructura como los humedales naturales, humedales que se pueden construir, techos verdes, pavimento permeable, jardines de agua que pueden ayudar no solo para retener esa agua y administrarla de manera más constante, sino que además ayudan a la regulación de la temperatura. Los humedales en general, incluyendo los humedales construidos, son reservorios de agua, son plantas de tratamiento también, depuran contaminantes y además son lindos, son estéticos y sirven como parques urbanos. Entonces tienen varias consideraciones y lo que se llama infraestructura verde está muy en boga y es una solución barata y factible de construir. Entonces un ejemplo de nuestra red, y aquí para que no digan que estamos solamente en la teoría, este es el primer humedal construido de la región de Los Ríos, es un humedal que está en el centro de humedales de Río Cruces y es capaz de depurar el agua para 200 personas al día, y ven que es una cosa bastante pequeña. La tecnología es bien innovadora, pero es fácil de construir y pensamos que es una solución muy factible para áreas alejadas y zonas rurales. En el marco también de estas colaboraciones de la red, de esta red de recursos hídricos, generamos pequeñas redes. Este es otro ejemplo que hemos logrado desarrollar una plataforma agrícola satelital para la región. Empezamos en la región de Coquimbo con el apoyo del gobierno regional y actualmente tenemos una plataforma que va desde Coquimbo hasta el Biobío. Es decir, aquí nosotros lo que queremos demostrar es la posibilidad de que generemos herramientas operativas para la población a partir de la investigación y no nos quedemos solo en el marco teórico, sino que bajemos herramientas a la sociedad. Esto es un grupo de investigadores de muchas universidades, de la Universidad de Talca, la Universidad Católica, de la Chile, la de Concepción, el CENIT, y con el cofinanciamiento de FIA hemos logrado establecer esta plataforma y con la cual estamos usando una tecnología que es gratis. Hay una tecnología que en este momento puede estar pasando sobre nosotros un satélite que está mirando nuestra vegetación y nosotros podemos utilizar esa información para ponerla disponible hacia las personas. Nuestro trabajo es principalmente eso, poner la información disponible para las personas y en este caso nosotros hacemos catastros de la agricultura en la región de Coquimbo, donde es muy complicado el tema del agua, y aumentar la eficiencia hídrica. Por eso queremos también poner este tipo de cosas y la pregunta sería la siguiente: cómo nosotros ya con esta plataforma desarrollada, con esfuerzos de esta red, cómo la anidamos, cómo la encajamos dentro de un sistema operativo de las instituciones. Es decir, que esto quedara de una manera basal, es decir, el producto final de nuestro trabajo es generar instrumentos que queden operativos para la comunidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para dejarlo en la Intendencia o en el CNR o en las instituciones dedicadas a los recursos hídricos para que la puedan utilizar, capacitar y potenciar? Creemos que la reciente creación del Ministerio de Ciencia es un ecosistema nuevo que va a permitir que todas estas instancias también florezcan. Y en particular nosotros somos capaces de articular y coordinar las capacidades científicas y tecnológicas de manera colaborativa en el tema de recursos hídricos. Y bueno, una propuesta para esta comisión pues, sería la siguiente. Nosotros pensamos que como este tiempo es tan breve para poder explicar las complejidades, los desafíos de la conservación del agua y todo lo que se puede hacer en términos de investigación, porque todavía hay, aún así, incluyendo la institucionalidad que existe, que es compleja, que está disgregada, aún así hay mucho espacio donde la ciencia y la tecnología puede ayudar a disminuir esas brechas y a aportar en soluciones concretas. Entonces, quisiéramos pedir que existiera una serie de diálogos regionales donde los diputados, junto con las personas en cada uno de los territorios, puedan discutir sobre esto y llegar a soluciones en cada uno de estos territorios. Lo siguiente es que la información generada con fondos públicos sobre los recursos hídricos sea de libre acceso y centralizada, de manera que cualquier persona pueda, con capacidades de análisis, pueda acceder a esta información y volver a reanalizar estos datos y tener soluciones en particular que, como dicen por ahí, miles de cabezas piensan más que una. Esto es una tendencia mundial que genera muchos beneficios más allá de lo que puedan generar grupos aislados de personas que generan datos. Vemos un futuro sustentable donde estos tres pilares
donde está la ciencia, la tecnología y la innovación, son, en el caso de los recursos hídricos, son esenciales para el verdadero desarrollo. Así que ponemos a disposición las capacidades de la red, todo lo que hemos avanzado hasta ahora, y esperamos que podamos ambas partes aprovechar esta oportunidad para aportar lo que mejor podamos en el buen manejo y en la innovación en términos de recursos hídricos. Muchas gracias. Llegó también la señorita. Bienvenida. La palabra, diputado Núñez. Sí. Bueno, yo le agradezco, presidente, la invitación. Yo había tenido la posibilidad de conocer el proyecto de línea en otra exposición, así que sobre eso tengo harto conocimiento de lo importante que ha sido esta idea del uso de las tecnologías, particularmente la información satelital. Pero quería agregar dos cosas que me llaman la atención, digamos. Lo primero es que me parece absolutamente evidente o obvio que aquella conocimiento científico que es producido con fondos públicos debería ser de acceso público. Claro, lo que es evidente y obvio no necesariamente es lo que ocurre. Entonces, sería interesante si nos pueden profundizar un poco más en ese sentido. O sea, yo entiendo que evidentemente una universidad a la cual es contratada para hacer una investigación por una empresa, lo cual en Chile ocurre mucho, sea privada o estatal, está condicionada por quien paga la investigación. Eso opera así y es la lógica de mercado que permite que las universidades se financien con investigación. Pero lo que me llama la atención es que, claro, ¿qué tipo de provisión puede haber para un proyecto que es financiado con fondos públicos o íntegramente o una parte sustantiva? Y por qué eso podría no estar puesto a disposición. O sea, podría ser un problema de instrumentos, de capacidad de subirla, o habría algún tipo de limitación normativa o legal. Creo que eso es muy interesante porque si la limitación fuera normativa o legal, me parece a mí, presidente, que ya es pega nuestra, digamos. O sea, me parece que es sumamente relevante porque efectivamente puede haber mucho conocimiento científico que ayuda a resolver problemas y las comunidades no tengan acceso. O sea, es evidente que la producción científica ha crecido, pero no por eso hay acceso. Y por último, en esa misma línea, quiero decir que estuve en un encuentro el viernes, de los comités de agua potable rural de la provincia de Limarí. Y ahí apareció una experiencia que, claro, uno conoce poco, y es que, por ejemplo, uno de estos APR tiene una planta de tratamiento de agua, el de Cerrillos de Tamaya, que es uno de los más grandes de la región, y ese comité de agua potable rural, aparte de tratar el agua, después de tratarla con esa agua, riega 3 hectáreas de cebada que tienen plantada. Entonces, claro, la verdad yo no conocía esa experiencia, me parece súper interesante, y yo lo planteo porque todavía estamos esperando que el Ejecutivo envíe y salga prontamente el reglamento de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, pero esto va a ser un tema súper interesante, y yo creo que en ese sentido la posibilidad de hacer estos diálogos regionales, involucrando a la institucional, al Ministerio de Obras Públicas, a los comités de agua potable rural, a la academia, para ver de qué manera vamos a apoyar la implementación de esta ley, entendiendo que vamos a empezar a promover el tratamiento del agua que está en los sistemas de agua potable rural, pero que deberíamos buscar cosas más avanzadas que tratar esa agua, entre comillas, y que se pierda. Entonces me parece que ustedes también están haciendo algo así, por lo que entendí con una foto que pusiste. Me gustaría conocer más esa experiencia, porque eso es un potencial gigantesco respecto a la posibilidad de utilizar agua a pequeña escala, pero una pequeña escala que son miles de personas que viven en sectores rurales que no tienen hoy día tratamiento de las aguas servidas y que por otro lado tienen escasez de agua. Entonces, por muy acotado que sea el uso, es tremendamente interesante la posibilidad de maximizar ese uso del agua. Eso, presidente. Bueno. Diputado, sobre el tema de las bases de datos. Es súper interesante porque nosotros al final lo terminamos viviendo por esas cosas de la vida, había un concurso y nos llamaron, nos preguntaron qué especificaciones podían tener los productos que salen del concurso. Entonces ahí nos dimos cuenta que en realidad lo que se tiene que generar es un ambiente, un sistema de generación de datos que tengan una calidad y un formato, de manera que cuando nosotros hacemos esos productos puedan ser utilizados para el investigador que viene. En el fondo, en las bases de los concursos se pueden incluir condiciones de los productos que salen que tengan, no sé, pues nosotros trabajamos en imágenes, que sean de estas características, que estén georreferenciadas de esta manera, cosas muy específicas, pero hay un montón de otros productos que salen en un formato que es inadecuado. Por ejemplo, sacar un mapa en un formato PDF o en una imagen es poco útil. Pero si sacamos esa imagen georreferenciada y con una capacidad de consultarla, aprovecharemos los esfuerzos anteriores. Entonces ahí nosotros también podemos apoyar con qué tipo de dato, con qué calidad del dato es útil. Y lo otro es
que es lo que viene, lo que también nombra Ignacio, que es la cultura del dato. Es decir, en el mundo ahora hay un movimiento de generación de información a esta nube, a estos espacios virtuales, donde se empiezan a acumular plataformas, donde se empieza a acumular la información y sobre esa información construir. Eso es una cultura que también hay que anidar en nuestras instituciones. Es decir, si vamos a hacer un esfuerzo, si vamos a generar un producto, que el producto esté en un lugar accesible y que tenga una calidad. Pero eso ya es una cultura que también tenemos que empezar a modernizar de parte de, tanto desde la investigación como desde el financiamiento de los proyectos. Y para complementar, diputado, ese tema... Para complementar ese tema... también esta tendencia yo creo que es bien grande, pero siempre se necesitan incentivos, porque hoy en día, si por ejemplo yo quisiera ver los datos de la DGA, tengo que pedirlos y me los van a entregar en algún tiempo, generalmente 15 días, y eso podría hacerse en tiempo real o en plataformas que están disponibles de libre acceso. Hay muchas áreas de la ciencia que ya están haciendo esto y donde existen incentivos porque alguien tiene que manejar esa plataforma. Se necesita, hay un costo asociado, hay personal asociado a manejar esa plataforma. Entonces eso yo creo que nosotros lo que queremos un poco plantear, que a partir de esta comisión se pueda analizar la posibilidad de centralizar esto. Eso podría ser una solución. Con respecto al tema de los humedales construidos, me parece lo hemos discutido mucho en la región de los ríos, ya también se está hablando en la región del Biobío y en la región de los lagos, y me parece una oportunidad genial y de verdad muy aplicable para tratar el agua a nivel de los APR o a nivel del rural, porque es tecnología muy fácil de construir y es muy fácil de transferir y de que las personas se apropien. La apropiación tecnológica es muy importante, ya que si hacemos cosas muy complejas y que en general no existe esta apropiación, no va a correr. Hoy en día nosotros por eso dimos este paso, instalamos el primero en la región de los ríos, que es el Centro Humedal del Río Cruce, y ustedes pueden verlo, es algo de 10×3 y trata el agua de 200 personas en 24 horas. En otros países los invito a que vean lo que ha hecho Escandinavia, lo que ha hecho Dinamarca en particular, donde como ellos cobran por la cantidad de nitrógeno que tú emites a nivel domiciliario, esta tecnología empezó a ser muy popular porque es la más barata. Entonces agarró vuelo en ese sentido. También los invito a que vean lo que ha hecho la Universidad de Concepción, el EULO, llevan 20 años investigando en este tema y esto es una tecnología aprobadísima y que de verdad es muy simple. Así que de verdad si necesitan más información yo les voy a dejar los datos y encantado se lo proporcionamos. Y por último, también destacar que no es solamente la construcción de humedales, sino la preservación o la conservación de lo que ya existe. Hoy en día los humedales nos entregan bienes y servicios que no estamos quizás valorando, está muy de moda, usted mismo lo acaba de mencionar y tiene que ver con eso. Es complejo, necesitamos una ley nacional, es cierto, pero también ver esta oportunidad de estos servicios que nos entregan agua, que nos depuran agua y que además sirven, yo lo ponía en una columna, decía, en un colector de aguas lluvia, que son muy necesarios, pero no necesariamente es la única solución, uno no puede hacer un picnic, uno no puede avistar aves. Acá puedes limpiar el agua, administrar el agua, canalizar el agua y además hacer estas otras cosas. Entonces, de verdad que las soluciones basadas en la naturaleza es lo que viene y es lo que, por lo menos China, que es un monstruo en este tema, está haciendo cosas tan impresionantes como crear humedales construidos, conectarlos tecnológicamente con la meteorología y cuando vienen las lluvias, cuando vienen estas lluvias torrenciales, los drenan, abren las compuertas, los vacían el agua para que sea una esponja seca para recibir esto y evitar inundaciones. Entonces, tiene muchísimas aplicaciones. Así que los invito a que le den una vuelta porque de verdad que está muy, muy interesante. La palabra, diputado González, de que es su tema. No, ¿Puedo complementar lo de los por supuesto, adelante, nos da su nombre para... Botón negro, ese. Gracias. Respecto a los datos, hoy... Por el acta. Gracias, disculpe. Javiera de la Vega. Somos parte de la misma red. Sí, la vimos foto. Respecto a los datos, hoy existe un vacío. En el fondo, todo lo que se financia con financiamiento público, en el caso particular de recursos hídricos, no hay dónde alojarlo. Entonces, podría ser la DGA, pero no tiene las capacidades. Podría ser CONICET, pero no están las capacidades. ¿Por qué? Porque la DGA, ponte tú, para temas de calidad del agua, la DGA no está diseñada para funciones de calidad. Entonces, tiene datos, pero no responde a eso. Entonces, hoy
no hay una plataforma, o sea, toda la infraestructura que tienen los centros de investigación son financiados con fondos públicos y están tomando datos diariamente y podrían rápidamente accederse, pero hoy lo que se hace está sistematizado y los investigadores se piden los datos, pero queda solamente encapsulado como desde la ciencia. Y los tomadores, las comunas, o sea, todo respecto al contexto de cambio climático, el tener la información, contar con la información. No sé si viste el ejemplo de lo que pasó en Coquimbo para el aluvión, con lo que pasó en Atacama, que en el fondo estaba el CEASA, que es un centro regional, que cuenta que tiene el CEASA-MED, que tiene un sistema de meteorología para monitorear el agua y otros, muy de punta, y está, por otro lado, la región de Atacama, que no tiene esas capacidades científicas tecnológicas en línea. Por lo tanto, para cuando vino el aluvión, la gente se sabía que iba a pasar y que era catastrófico lo que podía pasar, pero no hubo el puente para que abrieran las compuertas, pasara lo que tenía que pasar para como ser más resiliente. Entonces, ahí hay una cosa con la información y con el acceso rápido a la información. Entonces, yo creo que se me pregunta a mí y a nosotros, claro que habría que legislar que esa información estuviera disponible para los distintos tipos de tomadores de decisiones, porque en el fondo lo que genera el cambio climático es una variedad de efectos que no somos capaces hoy de comprender. Por lo tanto, mientras antes avancemos en disponibilizar la información, más resiliente y menos vidas va a cobrar, menos daños económicos y menos daños ambientales. Entonces, el tema de la información y los datos es un tema súper relevante para los tomadores de decisiones en distintos niveles. Así como si pueden legislar en eso, sería un gran apoyo para todos, finalmente. O sea, es adelantarse. Hoy no se ve tanto la urgencia, pero va a estar, o sea, y cada vez va a ser más necesario contar con esa información. Eso. Estaríamos. No sé si tienen algo más que. Créanme que le hemos hecho empeño para tener proyectos acá, pero el reglamento no es muy democrático en esta Cámara. Bien, pues se le agradece tu presencia. Nos dejan sus datos, siempre es necesario para tomar una decisión política tenemos que tener elementos técnicos y científicos. Bien, habiéndose cumplido la misión de esta sesión, se le da. Gracias.